Mi nombre es Heroína Córdoba. Hola, me llamo Magnolia. Mi nombre es Hortensia del Carmen Durango Amaya. Mi nombre es Adelaida Durango. Rumeri Rojas David. Hace 50 años llegué a este sector del Zancudo, así se llamaba antiguamente. Tenía 5 años. Nosotros llegamos en el año de 1963, teniendo yo 6 años. Este barrio se llamaba el Puente El Mico. Llegué en el 1970. Hace 45 años llegué a este barrio con 5 niños. Yo vine de la edad de 8 años acá. Cuando mi papá se pasó para acá, era el Puente Mico. Nací en el municipio de Dabeiba, corregimiento de Urama, propiamente del sector de Charrascal, donde nos criamos pues toda mi familia. Llegué a este barrio de 8 años, desplazada de una ciudad del departamento de Dabeiba que se llama San José de Urama. Llegué a las 2 de la mañana de Dabeiba, yo no sabía dónde vivía mi mamá, pero yo llegué directamente a la casa cural de Villasocorro y ahí me dejó el taxi porque yo en el centro los metí todos a un taxi. Ya llegué allí a la a la Villasocorro y ahí ya le pedí ayuda al padre para que me llamara, me hiciera el favor y me llamara a mi mamá. Mi familia viene del campo, desplazada de la violencia. A mi abuelo lo aporrearon mucho porque era liberal y se vinieron acá a Medellín y él aquí murió de todos los aporreones que le hicieron esa gente en ese entonces. Siendo yo muy niña, pues que yo me acuerde, 8 o 7 años, era muy pequeña yo para vivir un estado de violencia como el que me tocó vivir, donde la gente mataban a los dueños de las tiendas y entonces por el miedo nos vinimos, a temor a perder la vida nos vinimos y entonces allá nos tocó dejar el poco ganado, animales que teníamos para llegar acá a empezar de cero. Entonces ahí me quedé por 3 meses, más o menos que yo me recuerde, 3 meses porque yo era imposible hacerle tanta carga a mi mamá que estaba de mucha edad y yo con 5 niños y bien necios, pequeños que estaban todos. De nuestro pueblo nos vinimos por razones de violencia, por falta de elementos para subsistir, con los deseos de salir adelante, porque no teníamos la forma de seguir sobreviviendo en tanta violencia y con tanto temor en el pueblo. Primero llegamos de arrimados a un pueblito, a Villasocorro. De ahí, pues como no teníamos con qué pagar el arrendo, llegamos, alguien nos aconsejó que aquí en el barrio Moravia podíamos construir una casita. Ellos vinieron de San José de Urama, de Dabeiba, donde les quitaron sus fincas, sus casitas y los hicieron venir acá sin nada, con lo que tenían puesto. Pidieron permiso para entrar y las primeras habitantes que habían nos dieron la bienvenida, nos colaboraron a hacer el ranchito y pues fue muy duro inicialmente porque teníamos que enfrentarnos con la policía, colocarle una banderita para que nos respetaran el espacio y no nos tumbaran la vivienda, lo tapábamos con lo que pudiéramos, con caña brava más que todo lo hicimos y con fieltro. Esta niña, María Guzmán, me dijo: Manolia, vos ya te viniste con estos niños aquí, tu mamá está de mucha edad, ella no se va a amañar con la bulla de ellos, ¿por qué no venís? Yo te muestro dónde puedes hacer un ranchito. Esto en ese entonces se llamaba el Zancudo. Cuando llegamos aquí, pues como vivíamos de arrimados, mi mamá no tenía con qué pagar un arrendo ni nada,
Entonces llegamos a una donde mi mamita, que allá vivía toda la familia de mi mamita, que los habían expulsado del barrio El Cartón, donde queda el cementerio de la Candelaria. Los habían expulsado y los habían llevado a unas casitas que construyó, me imagino que el Crédito Territorial allá en Villa Socorro. Entonces vivíamos, ya que nosotros vinimos toda la familia, ya quedábamos en hacinamiento allá en esa casita y no cabíamos. Entonces ya llegamos donde un señor que se llama, todavía él vive, se llama Bernardo Úsuga, y allí llegué, lo saludé y me dijo: a la orden, señora. Le dije: yo vengo, don Bernardo, para solicitar un puntico para hacer un rancho para meter estos niños. Entonces me dijo: aquí como hay de zancudo, pero de todas maneras, señora, bien pueda, mire el puntico donde se va a meter y ahí lo hace. Un mayordomo que cuidaba estas tierras le dijo a mi abuela que se vinieran a hacer un ranchito aquí. Mi papá se vino a buscar, porque mi papá no podía ir, porque a mi papá le gustaba mucho el traguito. Entonces allá en Villa Socorro no permitían gente así. Entonces mi papá se vino por acá y el señor le dio el pedazo. Entonces vine con un tío, hicimos un ranchito de bareque. Primero fue don Evelio, el señor que vive allí, no sé si estará muerto o vive, el señor de allí. De ahí resultó un señor, don Emilio Restrepo del Mocho. Bueno, ya me devolví toda muy contenta a traerme el reguero de muchachitos de Villa del Socorro con las ollitas y las mechitas, lo que teníamos, y ya nos metimos aquí, acorralamos en un puntico todo lo que traíamos, y ya empezó mi hermano con el otro señor a cortar las cañabravas y a entregármelas a mí para a clavar los clavos primero y enseguida los palitos para yo ir pegando de las paredes, y así hasta que ya hicimos el ranchito. A las 5 de la mañana me lo entregaron ya hechito. Ya mi hermano se fue para Villa Socorro otra vez porque le daba miedo y yo me quedé luchando aquí con los niños. Los mejores momentos míos era entretener los carabineros para que la gente hiciera los ranchitos. Y me les escondía por el cañabuzal y les salía por allá y jugaba escondidos con ellos y los entretenía para que y cuando se daban cuenta, yo le decía: no, si ya tiene como 3 meses de estar allá, vea. Y tenía 8 días. Y yo le dije: no, señora, tiene ya más de 3 meses de estar allá. Oiga, si yo que me mantengo metida por aquí, ¿y usted por qué no nos había dicho? ¿Y cómo les voy a decir a una señora que tiene como 8 hijos? Usted es que es bobo. Aquí ya me quedé yo luchando aquí con los zancudos, muchos zancudos, que se me estaban muriendo los hijos de picadura de zancudo. Y ya a los 3 días me tocó que recibir la visita de los policías que llegaron a mecer el ranchito y a decirme que quién me había mandado a meterme aquí a este carramanchal. Ah, no, yo en eso sí les ayudaba mucho, pero hacía poner cuidado que no llegara la policía. Y ellos hacían sus ranchitos y mi papá clavaba las estaquitas, los estantillos. Por ahí 3 o 4 días más fueron otros y me tumbaron el ranchito y me cortaron los palitos, los recortaron en pedazos para que yo no volviera a hacer el rancho, los tiraban al río. Entonces yo sí 1.000 pesos o 2.000 pesos tenía para yo comprar una libra de arroz. Entonces lo que así no compraba la libra de arroz, sino que compraba los palitos para volver a hacer el ranchito, y así con esa lucha me fui yendo hasta que ya pude conformar el ranchito, y de ahí en adelante ya lo seguí luchando hasta que ya tengo la casita. Inicialmente este ambiente, a pesar de que era muy pequeña, recuerdo que era intransitable, era alrededor mucha caña brava, basura, lagunas, zancudos, un olor putrefacto. Pasaba el tren, todo esto era lleno de
de caña brava, teníamos café y habían varias lagunas. El terreno donde fundamos nuestra primer vivienda, que es actualmente donde se encuentra esta vivienda, era en terreno firme, pero muy lleno de caña brava. No teníamos agua, sino que había un pozo que lo llamaba el Pozo de Doña Tulia, donde íbamos a recoger el agüita y la luz, pues en ese entonces utilizábamos velas. Y después mi tío, como él empezó a trabajar de electricista, llegó con un montón de cables y puso la luz a los 8 ranchitos que habían en ese entonces. Aquí salían toda clase de animales, serpientes, sapos, de toda clase de anfibios como iguanas. Era como una selva, había ganado, habían tomateras, repolleras y este sector del Puente El Mico hasta donde es la escuela hoy Fe y Alegría era puro cañauzal. Las personas que vivían aquí en ese entonces eran muy solidarias, muy trabajadoras, colaboradores los unos con los otros, nos servíamos en lo más que se podía, la cultura era muy sana, sin egoísmos, todo mundo muy presto a ayudarle al vecino, solidarios en lo que más le pudiera colaborar. Era bien, me colaboraron mucho, me cuidaban mucho los niños porque de todas maneras sabían que yo tenía que trabajar y dejarlos a ellos solos en este ranchito porque eran muy pequeños, entonces ellos se quedaban al cuidado de los niños, mientras tanto yo venía porque yo trabajaba a mediodía. Habían pocas casas, estaba la familia, estaba Mercedes Guzmán, doña Clara, doña Rosa, Elvia Valle, Gilma Guzmán, doña Tulia David, Tulia Quintero, doña Nacéfora Flores y doña Rosa López. Doña Tulia Quintero era muy horrible. Nosotros teníamos, mi mamá había hecho un pocito allí, que esa agua es pura la de ahí. Mi mamá recogía el agua y tenía otro pocito hacia abajo y ahí lavábamos y ahí nos bañábamos. Entonces la señora se madrugaba, con perdón de ustedes, a hacer necesidades en el pozo del agua limpia. Cuando ya empezó también a irse poblando el barrio, entonces empezaba a ver más la pobreza, porque ya uno no veía la pobreza de uno, sino que ya veía la pobreza de muchos. Pero vino a salvarnos a una oportunidad, fue la basura que estaba en donde es la Universidad de Antioquia. Sabíamos que estaba cerca el basurero y así fuera saltando los lagos y matojos, allí llegamos y yo con un hermano aprendimos a clasificar los materiales. Antes de conocer la basura, yo vivía de coger higuerillo por el borde del río y de la quebrada la herradura. La única expectativa que teníamos para poder sobrevivir fue lo que teníamos más cerca, que fue empezar a hacer un bosquejo y a sembrar caña de lo que teníamos nosotros allá, caña, aguacates, frijol, maíz, los productos más esenciales de la canasta familiar, naranja y algún palito o dos de aguacate. Así sobrevivimos mucho tiempo. Lo primero que hice fue llegar a trabajar en casas de familia, porque estuve en la casa, aquí en el ranchito, 8 días, me tocó quedarme 8 días cuidando el ranchito, porque si yo no lo cuidaba los 8 días, los policías me lo tumbaban. Entonces me tocó quedarme los 8 días cuidándolos a ellos, y los vecinos que estaban más cerca nos daban la comida.
si les daban a ellos y me daban a mí durante esos 5 días. Ya los 5 días yo ya me desplacé a trabajar en las casas y ya ellos seguían cuidándolos. Sí, había plátano, había frisoles, maíz, y eso lo sembraba, y cuando había producto lo partía con el señor que le dio la tierra, porque esta tierra no fue cogida a las malas, no. Esta tierra fue que un señor le dio este pedazo a mamá, a papá. Me propuso un vecino pagarme 15.000 pesos por semanales para que yo le clasificara los materiales. Los materiales eran hueso, chatarra, cartón, cobre, aluminio, entre otros. Y me pareció bien como ingreso económico para ayudar a mis padres en la subsistencia. En ese entonces utilizábamos mucho lo que había aquí, lo que nos daba la tierra. Había café. Cuando venía el mayordomo recogía, él dejaba los granitos, esos granitos los recogíamos los que vivíamos por acá. Nosotros pues nos dedicábamos a la agricultura, nosotros, el grupo familiar de nosotros. Los vecinos se dedicaban algunos a trabajar en el basurero municipal que quedaba acá enseguida de la cancha, que la cancha pues era muy llena de lago. Aquí estábamos habitados entre los gallinazos, los zancudos, y porque el basurero quedaba muy cerca. Toda esa montaña de basura del lado izquierdo, todo era donde botaban las basuras toda la gente de Medellín, de todos los barrios, hasta que se fue convirtiendo en la montaña que actualmente tenemos, convertida en los jardines de Moravia. Lo que más disfruté yo de la basura fue jabón, porque yo comida no me gustaba hacerles a ellos, me daba miedo que se... Ahí también habían muchas moras. Por la parte de allá, por la curva, eso era lleno de moras. Como lo teníamos cultivado, como cultivábamos en el campo, empezamos a cultivar aquí en el solar. Plátano, yuca, naranja, mango. Entonces teníamos todo esto a la redonda, poblado de árboles frutales, y de allí también sobrevivíamos, porque ya guandús, frijoles, fue mucho tiempo el que vivimos también de esos productos. Nos dimos cuenta de unas reuniones que hacía un padre en el Caribe, y nosotros empezamos a ir al barrio Caribe a misa y a oír el sacerdote que hablaba cosas muy bonitas acerca de los pobres y cómo se podían levantar los pobres de esa pobreza. Entonces empezamos a ir a Caribe y de pronto nos trajimos el padre para acá, y le dijimos a él que si él seguía viniendo a darnos la misa, nosotros hacíamos una caseta ahí. Yo le mostré la ramada donde Orlando y Anita nos enseñaron. Acá nos empezamos a organizar los líderes inicialmente de acá de Moravia. Ya nos hacíamos conocer de otros barrios que también estaban en fundación, como así de gente desplazados, porque la mayoría de estas invasiones de Medellín son gente desplazados del campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades. No, aquí no llegó el municipio a abrirnos las calles ni a instalarnos los servicios públicos. Las familias que mi papá convocaba, los pocos moradores de este barrio, ellos aportaban 100 pesitos para pagar íbamos recolectando, para pagar una catapila que me cobraba cada 8 días 50.000 pesos para trabajar una sola hora, y así poco a poco fuimos abriendo calles porque no había por dónde transitar. Nosotros, mi mamá, doña Manolia, las hermanas, se iban a hacer empanaditas allá en la caseta, y nosotros nos íbamos a bailar para ganarnos cualquier cosita para los fondos de aquí del barrio. Entonces, en diferentes sectores, como en el Camilo Torres, en el Bosque y acá en Moravia, la mayoría de la gente eran desplazados que veníamos.
Entonces nos organizábamos con las mismas necesidades sentidas y veíamos la necesidad de salir adelante en el progreso, organizando los barrios. Entonces iniciábamos aquí con un plan de trabajo. Ese plan de trabajo lo llevábamos al bosque entre nosotros mismos y después ya nos íbamos yendo para el barrio Lenin, para el barrio Carrilera que quedaba aquí donde queda la plaza minorista. Luego don Alfonso, cuando él vio que los profesores se sentaban en esa carrilera, en ese suelo ahí, él dijo, vamos a hacer, ¿a dónde podemos hacer una caseta, como para un salón amplio donde podamos hacer las reuniones, hacer festivales? Entonces yo le dije, mire, que ese espacio ahí lo podían hacer. Mi papá se pegó de un tubo madre allí, violando el tubo a medianoche para poder que tomáramos agua, ya que tomábamos de una laguna, de una laguna o de unos pozos sépticos que él mismo hizo aquí, pero al ver que ya la población se fue extendiendo, entonces ya los comités íbamos pidiendo colaboración de casa en casa para comprar la tubería del agua que él violentó allí para que ya pudiéramos tomar toda la comunidad agua potable. Después ya la gente fue instalando los contrabandos, que fue algo tan importante y tan peligroso pues en esa época, porque muchos, inclusive parientes, perdieron la vida haciendo esos contrabandos. El padre dijo que para él conseguirnos ayuda a nosotros y pedirle al gobierno ayuda a través de él y de su organización, teníamos que tener una organización nosotros también. Como se hacía una junta, hicimos presidente, vicepresidente, fiscal, tesorero y secretario, y 5 vocales. Y estábamos tan organizados que pues a nosotros también nos patrocinaba y nos ayudaban unos estudiantes de la Universidad de Antioquia a ir evolucionando en la vivienda, en la forma de vivir diaria, nos iban preparando cómo defender nuestros derechos. Hacia el año 1975 llegó la Madre Aurora de la Fuente, la fundadora de Fe y Alegría en Colombia, y habló con mi padre, Luis Alfonso Durango, le dijo que sabía que era un líder y que tenía pensado construir una escuelita a este barrio tan pobre como lo había hecho en otros lugares. Y mi papá le enseñó una maqueta que había diseñado él mismo, donde estaban señaladas las zonas verdes, la zona deportiva, la iglesia, la escuela. Cuando ya vimos la necesidad de que necesitábamos una escuela en una parte que no fuera de alto riesgo, entonces don Alfonso vino y en una reunión nos propuso que él tenía mucho conocimiento de cómo abrir calles, de cómo buscar ayudas en el gobierno y también otros en la corporación social que nos estaba apoyando. Entonces yo le dije a él que todos esos terrenos él podía acomodar la gente ahí. Eso yo decía, eso es de nadie porque yo soy la que los cuido y yo soy la que les estoy diciendo que hagan ahí. Como le digo, este proceso no fue tan fácil, fue muy difícil que la gente entendiera que éramos nosotros los que nos teníamos que organizar, que el gobierno no iba a venir a construirnos de buena manera las calles y ni nos iba a poner pues a vivir de otra manera. Entonces también las calles se hicieron así, por familias donaban unos 2 o 4 bultos de cemento, dependía de la capacidad, y también eran las familias las que se organizaban para hacer. Aquí tenemos en el morro ahí fotos donde hay evidencias de los jóvenes y mi papá y los amigos
haciendo las calles. Como mi papá, pues que era el presidente de la acción comunal en ese entonces, que estaba recién llegado, a ayudar a la comunidad acá, a colocarle el agua, la luz y a que viviéramos en una forma más digna, a mi papá se lo llevaron detenido, es lo que yo más me acuerdo. Y las personas que lo querían y sabían que él le ayudaba a la comunidad iban a llorar allá y a hacer protesta a la inspección del bosque para que a él le dieran la libertad otra vez. De esta calle, y de esta carrera y de esta calle, entonces ya él ya tomó aquí esto y ya empezó, heroína, mire. Entonces yo le dije, bueno, y aquí va a quedar la sala cuna, aquí va a quedar esto. Y entonces él, al ya estar dando los terrenos que habíamos acordado, 6 de frente por 10 de centro, entonces ya la gente se fue acomodando y fuimos dejando el espacio. Usted se va a pasar para allí porque este va a ser la escuela. Eso sí, luchando contra viento y marea, con todas las instituciones que nos querían sacar en ese momento, sobre todo aquí la policía, los enfrentamientos que teníamos que tener con ellos, que la gente pues no teniendo más que hacer al llegar la policía y atropellarnos, tirarnos los ranchitos al suelo y nosotros llorando por ahí muertos de hambre y sin dónde cubrirnos ni pasar nuestras necesidades, ¿qué más podíamos hacer? Algunos, no yo porque a mí nunca me ha gustado la violencia, pero algunos para defender los derechos de la vivienda sí se encendían con los policías a piedra y con lo que pudieran porque no había pues otra forma de defendernos. Entonces ya después con el tiempo sí nos vinieron a instalar los contadores de luz y de energía, lo cual fue algo muy difícil para nosotros acostumbrarnos a pagar estos impuestos que hoy en día son más caros si lo relacionamos con Castilla u otro municipio o barrio cualquiera, son los más altos y más costosos. Nosotros en ese entonces venían los estudiantes de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Nacional a enseñarnos, a continuar la escuelita y lo que nosotros teníamos aquí, a enseñarnos, y en los cuales aprendimos nosotros mucho. Ellos fueron los primeros pues que empezaron a hablar de Fidel Castro. Decían que en el país de él, que era una isla, allá todos los niños no se morían de hambre. El barrio Fidel Castro se llama así porque fue un convenio entre los habitantes de Moravia con la compañera Heroína Córdoba, mi papá y las personas que formábamos el comité. Estuvimos de acuerdo que se llamara Fidel Castro. ¿Por qué? Según decía mi papá, porque en Cuba el presidente de allá pues tiene unas ideas comunitarias. Los ancianos tenían salud, no vivían en las calles, tenían su casita, que allá todo era por igual, que la salud no tenían como que ir a mendigar como nosotros, que allá lo que era salud, que todo el mundo tenía trabajo, que lo único que ellos no tenían era como la libertad de irse a otros países, pues como de salir de allá de ese país, pero entonces yo decía, después de uno tener todo aquí, ¿qué necesidad tiene uno de ir a otros países, sabiendo que aquí puede vivir? Eso es querer que la gente esté bien, equitativamente, no, pues para mí no sería la palabra revolucionaria, no. ¿Por qué? Entonces yo dije, en honor a ese señor, que quiere tanto la gente, que en su país no hay hambre ni miseria como aquí, vamos a poner este barrio que se llame fuerte como él, Fidel Castro, porque él es un hombre fuerte. Entonces así va a ser este barrio, fuerte para la lucha, fuerte para todo. Y entonces hizo el padre Vicente, hizo un bautismo simbólico y hasta con agüita y todo, bendijo todo el occidente, el oriente, el sur, el norte, él lo bendijo y lo puso Fidel Castro, y entonces ahí mismo pusimos en la caseta, Escuela Capilla, Barrio Fidel Castro. No ha cambiado mucho, sí, porque nosotros íbamos, eran tugurios,
Y nosotros éramos felices tirándonos tierra, jugando pelota por todo esto, con las amistades de uno, con los niños. Y ya ellos crecieron, unos están vivos, otros están muertos. La gente que vivía aquí muy bien, unas personas, todas no son bien, pero muchas personas sí son todo bien. Este barrio ya es un poblado, ya esto ya no es, no es como era primero, ya esto se puede decir que es un poblado muy diferente ya como cuando vinimos aquí que teníamos que abrir para salir a una tiendita que había, teníamos que abrir en la huellita con las manos para poder pasar por decir al frente. Hay gente de todas partes, hay gente con diversas costumbres, formas de vivir. Entonces, pues a veces sí hay choques entre la misma comunidad, de los unos a los otros, porque a uno no nos gusta el ruido tarde de la noche, a otros sí les gusta el ruido, y pues uno lo entiende porque debemos de ser tolerantes, porque cada quien pues vive a su forma de vivir. La gente que vive en el barrio no es tan solidaria como la que había antes, porque anteriormente todos nos convocábamos a una fiesta y todos iban y íbamos en paz, como con un mismo ideal. En cambio ahora es antes un perjuicio porque no dejan dormir la gente, hay muchas peleas, sí, no respetan como los espacios de los demás. Entonces algunos choques que he tenido pues es con algunos vecinos que no tienen la cultura de sacar las basuras a la hora que pasa el carro, que no la guardan en la casa hasta que va a pasar el carro recolector de basuras, que las tiran en cualquier orden. Entonces eso genera un desorden totalmente aquí más que todo cerca a mi entorno, y en muchos sectores de acá de Moravia y el Bosque pasa lo mismo. Lo que más recuerdo, más agradable tengo de mi niñez es que pues yo todo lo que aprendía en el colegio yo se lo enseñaba a los niños de acá que no tenían ningún estudio, ninguna educación, porque aquí no habían escuelas. Heroína estaba pequeña, ella nos enseñó a leer y jugábamos chucha. Y cuando nos íbamos para el Puente Mico, yo pasaba al otro lado con otros niños, porque el papito, el de la ESO, nos regalaba cositas, porque nosotros éramos muy pobres. El pesebre lo dramatizábamos y lo ensayábamos entre las mismas amiguitas y salíamos de puerta en puerta, de casa en casa, diciendo, con el niño Jesús en procesión o disfrazadas nosotros de la Virgen, de San José, y los demás de pastorcitos salíamos de puerta en puerta cantando, por decir algo en diciembre, tocando cada puerta de cada casa y diciendo, a las puertas de este hogar arriman José y María a pedir por caridad una posada por día. Aquí. Y nos contestaban los otros mismos compañeritos de nosotros, porque mi mamá nos lo enseñó, decían, aquí no se da posada, no es casa de hospedación, déjanos dormir tranquilos, déjanos en la oración. Entonces a la gente le gustaba mucho y nosotros éramos felices haciendo esa obra pues en todas las casas. Era muy bueno. Jugábamos chucha, nos íbamos a bañar a los charcos que habían acá. Ahí en la iglesia era un charco. Aquí más abajito era también charco. Donde uno volteaba era charquitos. Entonces yo me lo volaba a mi mamá y mi mamá me pegaba unas zumbas. Y yo me metía al charco a jugar. A mí en el pasado, pues a mí me traumatizaron muchas cosas, porque pues han habido, como en todas partes, mucha gente que le hacen mal a la otra gente. Entonces lo que me ha traumatizado es que llegaron gente pues como muy mala aquí, y uno tan sano pues en ese caso mío, que yo pues no sabía nada de gente mala, con violadores que han llegado al barrio, que han abusado de muchas niñas, que
que asesinos que se han refugiado acá también. Mi mamá me mandaba para arriba por la otra carretera a traer maíz para hacer arepas. Entonces yo una vez me llevé a mi hermanita, a la niña de la casa, Gladys Rojas. Y cuando veníamos, yo vi una cosa que nos seguía y nos seguía. Y yo, ay Dios mío, y yo ahí mismo cogí y me puse la niña aquí encima y salí a la carrera. Y era que el difunto don Alberto venía detrás de nosotros. Y entonces yo le tenía mucho miedo porque él era un vampiro. Él le chupaba la sangre a los niños. Y él se mantenía toda hora de vestido blanco y de tenis blancos. Yo me recuerdo que por la mañana se levantó mi mamá a las 5 y se fue por agua con mi hermanita. Y cuando vieron una cosa ahí, y yo como estaba tan chiquita, yo me puse a mirar ya de día. Y como vi yo un Pokémonita ahí, yo la recogí y me fui a comprarme cato. Pero yo no sabía que era que él se le había puesto a ese tren. Y entonces ese señor me espantaba mucho. Yo me mantenía así pegado así de la petina de pantalón de papá porque yo lo sentía que me cogía. Entonces mi papá, mi mamá me pegó una pela. Entonces mi papá me regaló los centavitos que yo los cogí de la carrilera y entonces me hizo comprar unas velitas. Y me comenzó a que yo rezara y yo recé y ya esa cosa, yo no sentía ya nada. Este barrio en un futuro me lo imagino de pronto una ciudadela bien linda, que se cumplan, por decir algo, unos convenios que hemos firmado los líderes comunitarios con la administración municipal, con planeación y las universidades que le hemos hecho el ajuste al plan parcial, que se cumplan algunos convenios como son el de autoconstrucción para que no le quedamos debiendo tanto a entidades privadas o que no se nos apropien de nuestros terrenos. Que esa fue una idea que dimos los líderes y esperamos se nos sea respetada y cumplidas esas normas. Que mejoren las personas, que mejore la convivencia, el sentido, el respeto, que mejore la convivencia en toda palabra. Dentro de todo lo moderno y de todos los planes que traen para este barrio, yo lo único que me imagino y quiero es que si van a ser ciudadelas o si van a necesitar estos terrenos, pues al menos que nos dejen en este sector, que no nos vayan a mandar a sus muladores como mandan a los otros compañeros, que si van a hacer edificios nos hagan a nosotros también edificios para quedarnos aquí y que el estrato no nos vaya a subir de 4 a 5 por el hecho de ser una ciudadela, porque se sube en el estrato, pero nosotros no tenemos ni trabajo, entonces ¿con qué vamos a pagar todo eso? Que retiraran los perros porque están muy cochinos. Sí, los perros, porque no sale limpio de la casa y cuando llega aquí llega todo sucio los pies de esa rila de esos animales. No me gusta. Que nosotros mismos, o sea, autoconstruyéramos la vivienda, bien fuera con materiales que ellos nos fiaran o nos provieran el gobierno, no sé qué instituciones, y eso como para la vivienda pues de los que no hemos podido construirla por falta de empleo o porque hemos dedicado la mayor parte del tiempo a ser líderes comunitarios a construir ciudad antes que nuestra vivienda. También que respeten los derechos de las personas, que pues si alguna gente la tienen que adjudicar en otras viviendas, pues que no sea en condiciones malas, sino en condiciones mejores, que no se vayan a sufrir por allá, cuando aquí en la ciudad, en este entorno, lo tenemos todo con más facilidad. Esta es una ciudad dentro de otra ciudad. Pues esto ha cambiado mucho, bastante. Y nosotros nos quedamos acá. Nosotros los pobres que no tengamos de esto, aquí no nos quedamos. De aquí nos sacan de este barrio. ¿El por qué? Porque el barrio, usted se va a pie por donde quiera.
a ver programas buenos. Y el barrio es muy central, es que el barrio es del corazón de Medellín, para mí es eso. Yo pienso que los jóvenes de hoy en día tienen más oportunidades para capacitarse, para estudiar, es más cercano, tienen más cercano las instituciones y que ellos pueden trascendernos a nosotros, pueden llegar más alto, aspirar a carreras más profesionales y que con esfuerzo y con mucho esfuerzo y dedicación lo pueden lograr. Este barrio es uno de los barrios que yo conozco que tenga más líderes comunitarios, por eso aquí nacen muchos proyectos y a veces los ejecutan en otra parte, porque tenemos la idea del proyecto, mas no tenemos el capital para ejecutarlo, pero sí damos las ideas sin egoísmo para que otras personas los ejecuten y se beneficie la comunidad o otras personas. Son poquitos porque la mayoría ya está muy anciana. Nosotros somos los hijos de ellos y ya estamos viejos. Y muchos que ya han fallecido, pero todavía hay unos cuantos que les gusta tener estas remembranzas. Pues es muy poca la gente que uno puede decir que son líderes, que verdaderamente no se pueden contar con los dedos. Yo conozca a Gilma Guzmán, María Guzmán, Raquelina Guzmán, Ligia Rojas, Mary Rojas, Heroína Córdoba, ¿quién más? Don Bernardo Úsuga, Doña Chila. Como comunidad hemos logrado mejorar las calles, también lo de los servicios públicos, al menos organizados, porque en ese entonces no teníamos servicios públicos. Pues la calidad de vida. Ya tenemos escuelas cerquitas, tenemos centro de salud, tenemos todo. Aquí no nos falta nada, gracias a mi Dios. También hemos mejorado la Casa de la Cultura, que es la casa de todos, donde vienen todos los proyectos, las personas que saben sus proyectos a presentarlos ahí en la Casa de la Cultura, mucha organización, gente que nos apoya para cualquier idea de negocio que tengamos y nos sentimos muy contentos con esta gran labor social que hemos hecho porque es a beneficio de toda una población. Hoy en día yo no vivo en el barrio. ¿Por qué? Porque yo percibo, a pesar de que tengo identidad con mi barrio, porque yo soy pobre, porque fui de origen campesino, vine en busca de nuevas oportunidades, igual que mi familia, yo percibo mi barrio con ruido, con contaminación visual y ambiental, mucho estrés, mucha violencia. Yo he sido muy feliz aquí. No he tenido nunca un trabajo fijo, pero he tenido trabajo con la comunidad. Y el hecho de yo ver cómo lo veo y ver que los niños estudian, que ya no hay tanta miseria, que todo eso fue un aprendizaje para mí, que lo que yo viví, yo no quiero que ellos lo vivan. Yo tengo mi mirada en que ellos van a vivir mucho mejor que nosotros, pero que aprovechen todo esto que nosotros le dejamos, que es como un abrebocas a lo que ellos van a tener que hacer más adelante, pero que así nosotros fuimos capaces de no teniendo nada, ellos sí lo pueden hacer porque ya hay más recursos del gobierno, de entidades, de gente buena como muchas que quieren solidarizarse y compartir las cosas con los demás. En este sector me siento muy bien a pesar de las adversidades de la vida. Digámoslo así, porque no solamente a mí, sino a muchas personas les ha pasado cosas tristes. Pero igual continuamos, me siento muy tranquila, muy satisfecha con todo el proceso que hemos llevado y que queremos seguir llevando con la comunidad y todo a cambio de un mejor bienestar, no tanto económico, sino social, donde una ciudad donde se respire un aire más tranquilo, más limpio
y con más seguridad para todos. Feliz, soy feliz viviendo aquí en este barrio porque yo puedo desplazarme por la parte que yo quiera tranquila y no nadie me dice nada ni nada. Aquí me siento muy feliz. Ay, yo vivo muy bueno que vivo. Porque aquí fue mi juventud, aquí tuve mi hijo, aquí me casé, tuve mi hijo. Y aquí estoy con mi familia, con mis hermanitas. Bueno, me siento muy orgullosa de ser autora del mejoramiento integral de acá de Moravia, porque la montaña de basuras, que actualmente es un parque ambiental para beneficio de toda la comunidad, que de eso me siento muy satisfecha, que fue un plan de trabajo de todos, ahora sea un pulmón para la ciudad. Le voy a dar una de las frases que el padre nos enseñó a nosotros, que yo quiero que permanezca siempre en la memoria de este barrio. La historia del origen del cristianismo es la historia del compartir. Su distintivo era: mirad cómo se aman los unos a los otros. Era una sociedad liberadora. El padre Vicente dice: somos gente en donde se siente el hambre y la sed. Él nos acompaña y nos da su abrigo, de los tugurianos es muy fiel amigo. Casita bonita quisiera tener, y al padre Vicente aquí retener. No te pongas triste, únete a luchar, que algún día la casa vas a conquistar. Casita bonita quisiera tener, llena de florecitas para el café. Él nos acompaña y nos da su abrigo, de los tugurianos es un fiel amigo.